Esta noche vamos a adentrarnos en los lujosos, absurdos y a veces repugnantes dormitorios de la realeza medieval, donde el poder absoluto, la lujuria descontrolada y una alarmante falta de límites morales se mezclaban en un espectáculo tan fascinante como escandaloso. Los reyes que conocerás hoy no solo gobernaban sus reinos, también se adueñaban de las vidas y cuerpos de quienes los rodeaban, como si todo formara parte de un juego del que siempre salían victoriosos. Entre amantes secretos, matrimonios rotos y fiestas que harían sonrojar incluso a la corte más libertina de Roma, estos monarcas llevaron el concepto de exceso a un nivel legendario. Así que antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si te gusta descubrir el lado más oscuro de la historia. Ahora baja las luces. Imagina el sonido de una sala de banquetes llena de copas de vino, música de laúd y rumores prohibidos, y acompáñame en este viaje al corazón de la corrupción, la pasión y los secretos mejor guardados de la Edad Media. Enrique VIII de Inglaterra no es solo uno de los reyes más famosos de la historia. Es la prueba viviente de lo que ocurre cuando un hombre con poder absoluto combina sus inseguridades personales con una obsesión casi enfermiza por el amor y el deseo. Gobernó de 1509 a 1547, pero más que gobernar parecía estar protagonizando una serie medieval de drama, pasión y ejecuciones, con una trama tan retorcida que hasta Shakespeare se habría quedado corto. La vida amorosa de Enrique VIII era una montaña rusa de emociones, matrimonios y cabezas rodando. Seguramente has oído la rima: divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobreviviente. Suena como una canción infantil, pero en realidad es el brutal resumen de lo ocurrido con sus 6 esposas. Su primera esposa, Catalina de Aragón, soportó 20 años de matrimonio hasta que Enrique decidió que Dios lo castigaba por no darle un heredero varón. ¿La solución? No fue aceptar que podía tener hijas, sino básicamente inventar una nueva religión para divorciarse. Sí, Enrique VIII creó la Iglesia Anglicana porque el Papa le negó la anulación. Eso no es amor. Es drama real en mayúsculas. Luego llegó Ana Bolena, la mujer por la que Enrique perdió la cabeza, aunque la que terminó perdiéndola, literalmente, fue ella. Cuando no le dio el hijo que tanto deseaba, pero sí una hija, Isabel I, que irónicamente se convertiría en una de las reinas más grandes de Inglaterra. Enrique la acusó de adulterio, conspiración y hasta brujería, ejecutándola con la frialdad de quien cambia de esposa como quien cambia de caballo. Su tercera esposa, Juana Seymour, finalmente le dio el ansiado heredero varón, Eduardo VI. Pero murió por complicaciones en el parto, dejando a Enrique devastado, lo que para él significó guardar luto apenas 11 días antes de buscar una nueva esposa. Después llegó Ana de Cleves, elegida por un retrato que la hacía ver más atractiva de lo que era, al menos según los caprichosos estándares del rey. Cuando la conoció en persona, dijo que parecía una yegua flamenca. El matrimonio duró apenas 6 meses. Un aplauso para Ana por salir viva y con una buena pensión. Catherine Howard, su quinta esposa, fue joven y descuidada. Enrique la mandó decapitar por infidelidad. Aunque cualquiera podría pensar que vivir con un hombre obeso, paranoico y con heridas infectadas en las piernas no era precisamente un cuento de hadas. Finalmente, Catherine Parr, la sexta esposa, sobrevivió a Enrique, probablemente por ser la única que supo tratarlo como una madre a un niño temperamental, con paciencia, dulzura y 0 provocaciones. Enrique VIII no solo arruinó su vida amorosa, también drenó la economía inglesa, engullendo riquezas y tierras para sostener su insaciable apetito por el lujo, la carne y el poder. Cuando murió, dejó un país exhausto,
Una corte llena de intrigas y una leyenda sangrienta que aún hoy sigue inspirando series, películas y memes. La moraleja: cuando el poder y la lujuria van de la mano, hasta el matrimonio se convierte en un deporte mortal. Si Enrique Vitos fue el rey que convirtió el matrimonio en una especie de ruleta rusa, Francisco I de Francia fue el monarca que hizo del placer un arte refinado. Mientras Enrique andaba decapitando esposas, Francisco organizaba fiestas donde diplomacia y seducción se daban la mano, con tanta naturalidad que sus conquistas amorosas eran casi tan importantes como sus batallas. Francisco I reinó entre 1515 y 1547 y pasó a la historia como el rey del Renacimiento no solo por su pasión por las artes, sino por su habilidad para rodearse de belleza en todas sus formas, incluida la femenina. Fue un gran mecenas, trajo a Leonardo da Vinci a Francia, coleccionó obras maestras y construyó algunos de los palacios más deslumbrantes de Europa. Pero entre cuadros y esculturas también coleccionaba amantes con la misma dedicación. Se dice que su corte en Fontainebleau era famosa por su lujo y sus rumores. Más que una sede de gobierno, parecía un club social de alto riesgo. Francisco mantenía una lista no oficial de damas de compañía, muchas de ellas elegidas no solo por su belleza, sino por su ingenio para mantener su interés. Cada banquete o baile podía terminar en una negociación diplomática bastante íntima. Su relación más célebre fue con Françoise de Foix, una mujer brillante y con carácter que no solo lo deslumbró con su belleza, sino que también supo ganarse un lugar influyente en la corte. Sin embargo, la estabilidad no era parte de la naturaleza de Francisco. Cuando otra dama captaba su atención, el cambio era inmediato, como si la corte fuera un escenario de castings permanentes. Incluso sus enemigos lo conocían más por sus romances que por sus victorias. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, decía que Francisco era más peligroso en la cama que en el campo de batalla. No sabemos si era una crítica o un cumplido disfrazado. Lo que hacía único a Francisco no era solo su apetito por las amantes, sino la forma en que mezclaba deseo y política. Lejos de esconder sus relaciones, solía mostrarlas abiertamente, usando a sus favoritas como intermediarias en decisiones de Estado. Era, en cierto modo, un maestro del marketing personal, consciente de que su magnetismo también era una herramienta de poder. Mientras tanto, su esposa oficial, la reina Claudia de Francia, quedaba en un segundo plano. No es que Francisco la despreciara. Simplemente, en su mundo, las amantes formaban parte del estilo renacentista de un monarca moderno. Francisco murió en 1547, dejando una Francia más rica culturalmente, pero también un legado de excesos que sus sucesores tratarían de imitar sin lograr su encanto. Su vida fue una mezcla de arte, guerra y placer. Y su corte, más que un palacio, parecía un teatro donde cada amante era una actriz de reparto en el gran espectáculo del rey. Si Francisco I usaba el encanto para seducir, Pedro I de Castilla gobernaba sus pasiones como gobernaba su reino, con una peligrosa mezcla de deseo y violencia. Conocido tanto como Pedro el Cruel como Pedro el Justiciero, dependiendo de quién cuente la historia, su vida amorosa parecía más una guerra de poder que una historia de romance. Pedro reinó en Castilla entre 1350 y 1369, en una época donde los matrimonios reales eran contratos políticos. Pero Pedro tenía algo diferente. Un corazón que se dejaba llevar más por el fuego de la obsesión que por los tratados diplomáticos. Su gran amor fue María de Padilla, una noble que no solo conquistó al joven rey, sino que se convirtió en su refugio emocional. Sin embargo, esta relación estuvo marcada por el escándalo, ya que Pedro estaba comprometido con Blanca de Borbón,
una princesa francesa destinada a reforzar los lazos entre Castilla y Francia. La historia fue tan abrupta como cruel. Pedro se casó con Blanca, y 3 días después la encerró en un castillo. Nunca más volvería a tratarla como esposa. El motivo no estaba en la política, sino en que Pedro no podía dejar a María de Padilla, su verdadero amor. Blanca pasó el resto de su vida en cautiverio, convirtiéndose en un símbolo oscuro de las decisiones impulsivas del monarca. Pero Pedro no se detenía ahí. Su forma de amar era posesiva y peligrosa. Se dice que una de sus amantes, doña Juana de Castro, intentó alejarse de él y lo pagó con su vida. Para Pedro, el amor y la traición se resolvían con la espada, no con palabras. Este comportamiento se extendía a su política. Pedro no dudaba en ejecutar a nobles, rivales e incluso miembros de su familia si sentía traición. Su vida amorosa y su gobierno estaban unidos por la misma lógica: controlar todo a cualquier precio. Sin embargo, hay una contradicción fascinante en la historia de Pedro. Con María de Padilla, el cruel rey se transformaba. La trataba con un cariño inusual. Incluso legitimó a sus hijos tras la muerte de María, como si quisiera que su amor quedara grabado en la historia. Pero esa misma pasión lo llevó a su caída. Su medio hermano, Enrique de Trastámara, conspiró contra él y, tras una serie de conflictos sangrientos, Pedro terminó muriendo a manos de Enrique en un duelo fratricida, un desenlace digno de una tragedia escrita por el destino. Pedro I dejó un legado contradictorio. Para algunos, un monstruo de celos y sangre. Para otros, un rey que defendió su amor hasta el último aliento. Su historia nos recuerda que el poder, cuando se mezcla con emociones incontrolables, puede destruir tanto reinos como corazones. Si Pedro I fue un rey atrapado por la obsesión, Eduardo II de Inglaterra fue un monarca marcado por una pasión prohibida. Una pasión que no solo escandalizó a la nobleza, sino que terminó por costarle el trono y probablemente la vida. Eduardo reinó entre 1307 y 1327, una época convulsa para Inglaterra, con conflictos internos y guerras externas. Sin embargo, los problemas más graves de su reinado no vinieron del campo de batalla, sino de su vida personal. Desde joven, Eduardo mostró un afecto especial, demasiado especial para los estándares medievales, por Piers Gaveston, su amigo de la infancia y posible amante. Gaveston no era solo un confidente, sino una figura que eclipsaba incluso a la reina, Isabel de Francia. Eduardo se empeñó en otorgarle títulos, tierras y un lugar central en el gobierno, lo que desató la furia de los varones ingleses. ¿La razón? No eran solo celos políticos, sino la certeza de que el rey estaba dispuesto a ignorar cualquier norma por mantener a su favorito cerca. Cuando los nobles lo obligaron a exiliarlo, Eduardo lo trajo de vuelta una y otra vez, en un tira y afloja que encendía los ánimos de la corte. La tensión escaló tanto que Gaveston fue finalmente capturado y ejecutado en 1312, en un claro mensaje al monarca. El poder real no podía estar al servicio de una relación personal. La muerte de Piers fue un golpe devastador para Eduardo, pero en lugar de aprender la lección, repitió la historia con otro favorito: Hugh Despenser el Joven. Hugh se convirtió en el nuevo centro de atención del rey, acumulando riquezas y poder mientras la reina y los nobles eran relegados. Isabel, la esposa de Eduardo, no estaba dispuesta a ser una simple pieza decorativa. Humillada y harta de la devoción del rey hacia Despenser, Isabel se rebeló, pero no sola. Encontró apoyo en Roger Mortimer, un noble exiliado, y su amante. En 1326, Isabel y Mortimer organizaron una invasión desde Francia.
Fue una campaña rápida y brutal. Eduardo fue derrocado, Despenser capturado y ejecutado con una crueldad que reflejaba el odio acumulado. Eduardo fue encarcelado, y su final sigue siendo una de las historias más oscuras de la Edad Media. La leyenda cuenta que fue asesinado de forma espantosa, con un instrumento de hierro al rojo vivo, en una ejecución diseñada para no dejar marcas visibles. Aunque los historiadores discuten los detalles, lo cierto es que Eduardo murió sin el trono y marcado por la traición de quienes alguna vez fueron su círculo más cercano. El reinado de Eduardo II no es recordado por grandes logros políticos, sino por su vida personal. Un escándalo que mostró cómo, en una sociedad profundamente conservadora, la pasión podía convertirse en una sentencia de muerte cuando se interponía en el juego del poder. Si Eduardo II se hundió por sus pasiones prohibidas, Wenceslao IV de Bohemia lo hizo por una vida de excesos y comportamientos tan absurdos que la corte parecía más una taberna que un palacio. Wenceslao IV, también conocido como el rey que olvidó cómo reinar, comenzó su gobierno con altas expectativas. Era inteligente, hablaba varios idiomas y en teoría estaba preparado para ser un líder ejemplar. Pero su carácter cambió rápidamente, como si el poder hubiera despertado en él un espíritu de descontrol y libertinaje. Mientras otros reyes celebraban consejos de guerra, Wenceslao organizaba interminables banquetes regados con vino, cerveza y cualquier bebida que mantuviera a la corte en un estado constante de embriaguez. Su lema parecía ser: gobernar es beber primero y preguntar después. Las crónicas cuentan que durante sus reuniones políticas era habitual que Wenceslao apareciera completamente ebrio. Si algo no le gustaba, no dudaba en resolverlo a gritos, lanzando copas o incluso retando a sus propios nobles a duelos improvisados. Los diplomáticos extranjeros salían de esas audiencias con más preguntas que respuestas, preguntándose si el rey gobernaba o improvisaba una obra de teatro. Pero sus excesos no se limitaban al alcohol. Wenceslao tenía un gusto peculiar por provocar escándalos. Se paseaba desnudo por los pasillos del palacio durante reuniones oficiales, alegando que la verdadera grandeza no necesitaba vestiduras. Para muchos, no era más que una muestra de que había perdido el control de su reinado. Su vida amorosa, por supuesto, no era menos caótica. Se relacionaba tanto con nobles como con sirvientas, y sus aventuras eran tan públicas que los escándalos se convertían en tema de conversación en toda Bohemia. A diferencia de otros monarcas que mantenían un mínimo de discreción, Wenceslao parecía disfrutar del caos que generaba. La nobleza, cansada de un rey que pasaba más tiempo entre copas que resolviendo los asuntos de Estado, empezó a conspirar contra él. Finalmente, sus propios hermanos y aliados lo obligaron a abdicar como rey de los romanos, dejando su imagen destruida y su autoridad reducida a un recuerdo empañado por borracheras y escándalos. Wenceslao IV es el ejemplo de cómo un monarca puede pasar de ser una promesa a una caricatura del poder, cuando la autocomplacencia reemplaza la responsabilidad. Su reinado fue un espectáculo, pero de esos que terminan mal, con más risas amargas que victorias. Si hubo un rey que convirtió su vida privada en un espectáculo público, ese fue Alfonso XI de Castilla, 1311 a 1350. Mientras la mayoría de los monarcas mantenían a sus amantes en la sombra, él decidió colocar a la suya en el centro de la corte, sin el menor intento de ocultar su relación. Su matrimonio con María de Portugal era puramente político. Sin embargo, cuando conoció a Leonor de Guzmán, una mujer de gran belleza y aún mayor ambición, Alfonso quedó completamente rendido a sus pies. No solo la convirtió en su amante oficial, sino que le otorgó un poder casi equivalente al de una reina.
Leonor participaba en decisiones políticas, recibía embajadas y manejaba los asuntos del reino como si fuera la esposa legítima. Este descaro no tardó en causar problemas. María de Portugal se convirtió en una figura decorativa dentro de su propio matrimonio. Era habitual que Alfonso organizara eventos oficiales donde Leonor estaba presente y María brillaba por su ausencia. Aquello no solo enfureció a la reina, sino también al rey de Portugal, su padre, que veía cómo su hija era humillada ante toda Castilla. El amor obsesivo de Alfonso hacia Leonor iba más allá de lo racional. Tuvieron 11 hijos, a los que el rey no dudó en reconocer y colmar de títulos, relegando al hijo legítimo con María de Portugal. Esto generó tensiones que se prolongarían durante generaciones, dando lugar a luchas de poder y venganzas sangrientas en el futuro. La influencia de Leonor era tan grande que los nobles de la corte comenzaron a verla como una amenaza. Ella no solo controlaba al rey, también manejaba buena parte de la política castellana, mientras Alfonso parecía cada vez más centrado en complacer los caprichos de su amante. El destino de esta relación fue tan dramático como su vida. Alfonso XI murió en 1350, víctima de la peste negra, dejando un reino dividido entre los descendientes de su esposa legítima y los hijos de Leonor. Poco después, María de Portugal, ya viuda, se vengó encarcelando y ejecutando a Leonor de Guzmán, cerrando así una de las historias más tensas y trágicas de la realeza medieval. Alfonso XI es recordado no solo por sus victorias militares, sino también por haber gobernado un reino mientras su vida amorosa desataba conflictos diplomáticos y personales que marcaron el futuro de Castilla. Si Alfonso XI gobernaba bajo la influencia de su amante Felipe IV de Francia, 1268 a 1314, se hizo famoso por su doble moral. Su apodo, Felipe el Hermoso, hacía referencia a su aspecto físico, pero tras aquella fachada de hombre piadoso y austero se escondía un monarca con un lado oscuro y escándalos que marcaron su reinado. El episodio más infame relacionado con Felipe IV no fue protagonizado directamente por él, sino por sus nueras, en un escándalo tan grande que aún hoy se recuerda como el caso de la Torre de Nesle. Todo comenzó cuando su hija, Isabel de Francia, conocida como la Loba de Francia, sospechó que las esposas de sus hermanos mantenían romances con dos caballeros de la corte. Intrigada, o tal vez celosa, Isabel puso a prueba a sus cuñadas regalando una serie de bolsos bordados. Días más tarde, vio esos mismos bolsos en manos de los caballeros, confirmando sus sospechas de adulterio. El resultado fue brutal. Felipe IV ordenó una investigación secreta, y cuando se descubrió la verdad, las princesas Blanca y Margarita fueron arrestadas, rapadas y encerradas de por vida en prisiones lúgubres. Los caballeros acusados de los romances fueron torturados, desollados y ejecutados públicamente. Todo el reino fue testigo de una de las purgas más crueles de la historia medieval. La ironía de todo esto es que, mientras Felipe castigaba con extrema dureza el adulterio ajeno, él mismo era señalado por mantener varias amantes. Aunque su imagen pública era la de un rey recto y devoto, en la intimidad no seguía los estándares que imponía a su familia. Las crónicas de la época aseguran que en el Louvre existían habitaciones reservadas para sus encuentros privados, algo de lo que nadie se atrevía a hablar en voz alta. Pero los problemas de Felipe IV no terminaron ahí. Su obsesión por el poder y el dinero lo llevó a enfrentarse a la Iglesia, y en particular a los caballeros templarios, a quienes acusó de herejía, sodomía y otros crímenes nunca probados. Muchos historiadores coinciden en que aquellas acusaciones fueron una excusa para apropiarse de las riquezas de la orden. De hecho, gran parte de los testimonios obtenidos durante los juicios templarios fueron producto de torturas espantosas.
lo que convirtió a Felipe en un monarca temido, pero también despreciado. El escándalo de la Torre de Nesle, combinado con su guerra contra los templarios, dejó a Felipe con una reputación de rey hipócrita. Duro y moralista en público, pero con una vida privada llena de excesos y contradicciones. Murió en 1314, pocos meses después de la ejecución del último gran maestre templario, Jacques de Molay, quien, según la leyenda, lo maldijo desde la hoguera. Curiosamente, Felipe y sus 3 hijos varones murieron en un intervalo de pocos años, algo que muchos vieron como un castigo divino. Si Felipe IV era un maestro de la hipocresía política, Segismundo de Luxemburgo, 1368 a 1437, llevó el arte del escándalo amoroso a otra escala. Este hombre no solo fue rey de Hungría, rey de los romanos, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y hasta rey de Bohemia, sino también un coleccionista de amantes al nivel de una telenovela histórica. Segismundo era un político brillante, multilingüe y ambicioso, pero tenía una debilidad clara: las mujeres. Mientras su esposa, la poderosa reina María de Hungría, intentaba mantener la estabilidad en una Europa en crisis, él dedicaba gran parte de su tiempo a sus amantes, que no eran pocas. En la corte de Buda, la capital húngara, era un secreto a voces que Segismundo tenía un ala completa del palacio reservada para sus favoritas, a quienes colmaba de joyas, vestidos de seda y, por supuesto, poder. La situación llegó a tal punto que muchos embajadores extranjeros escribían cartas mencionando que la corte de Segismundo parecía más un concurso de belleza con intrigas que un centro de gobierno. Sus amantes no solo eran mujeres de la nobleza, también se habla de cortesanas italianas, bailarinas venecianas e incluso cantantes que viajaban de ciudad en ciudad solo para entretener al emperador. Algunos cronistas insinúan que sus consejeros políticos se elegían más por el gusto personal del monarca que por su capacidad de gobierno. Lo más curioso de Segismundo era su afición a disfrazarse de ciudadano común para salir de incógnito, mezclarse con la población y, de paso, seducir a mujeres del pueblo sin revelar su identidad. Una vez fue descubierto en una taberna de Viena mientras cantaba, copa en mano, vestido como un simple mercader. En lugar de avergonzarse, convirtió la anécdota en parte de su fama de emperador cercano al pueblo. A pesar de su vida de excesos, Segismundo logró mantenerse en el poder durante décadas. Fue el organizador del Concilio de Constanza, uno de los eventos religiosos más importantes de la Edad Media, y un político hábil que consolidó el poder de su familia. Pero su reputación personal era un arma de doble filo. Para el pueblo era un monarca carismático y amante de la vida. Para la nobleza más conservadora, un libertino sin escrúpulos. Su muerte en 1437 no puso fin a su leyenda. Muchas de sus amantes sobrevivientes intentaron reclamar herencias, joyas y tierras, lo que provocó pleitos durante años. Hoy, Segismundo de Luxemburgo se recuerda como un ejemplo perfecto de cómo un gobernante podía ser brillante en el trono y caótico en su vida personal. Si hubo un monarca que elevó el concepto de la corte como escenario de excesos, Luis XV de Francia, 1710 a 1774, se lleva el premio. Apodado el Bien Amado, su fama de seductor era tan grande que, en ocasiones, parecía que su principal tarea como rey no era gobernar, sino administrar el flujo de amantes que circulaban por el Palacio de Versalles. Luis XV comenzó su reinado como un joven prometedor, pero rápidamente se ganó la reputación de hombre obsesionado con el placer y el lujo, especialmente en lo referente a sus conquistas amorosas. Su esposa, la reina María Leschinska, fue prácticamente una figura decorativa.
Mientras ella llevaba una vida tranquila y religiosa, Luis XV llenaba los salones del palacio de favoritas oficiales que, además de ser compañeras íntimas, se convertían en piezas clave del poder real. Su amante más famosa fue Madame de Pompadour, una mujer brillante y carismática que no solo conquistó al corazón del rey, sino que se convirtió en una de las figuras más influyentes de Francia. Pompadour no era simplemente la otra, sino una estratega política que participaba activamente en decisiones diplomáticas, en la promoción del arte y en la construcción de la imagen pública del monarca. Incluso cuando la relación física terminó, Luis XV siguió confiando en ella como consejera y amiga cercana. Pero Pompadour no fue la única. Cuando su vínculo con ella dejó de ser íntimo, Luis XV creó el famoso Parc aux Cerfs, una especie de residencia secreta cerca de Versalles en la que se alojaban jóvenes amantes reclutadas para servir al monarca. Estas mujeres eran seleccionadas con la ayuda de cortesanos y recibían lujos temporales, joyas, vestidos y casas, aunque su estancia solía ser breve, pues el rey cambiaba de favoritas con frecuencia. Lo más polémico era la ostentación con la que se desarrollaban estas aventuras. Los gastos para mantener el Parc aux Cerfs eran pagados con fondos del Estado, lo que generaba indignación en algunos sectores, especialmente en un país que comenzaba a enfrentar graves problemas económicos. Los embajadores extranjeros se escandalizaban al ver cómo las intrigas amorosas del rey tenían tanto peso como sus decisiones políticas. Pese a sus escándalos, Luis XV siguió siendo un monarca popular durante gran parte de su vida. El bien amado, como lo llamaban sus súbditos, era admirado por su encanto personal y su aura de poder. Sin embargo, con el tiempo su imagen pública se deterioró, en parte porque su vida privada se convirtió en símbolo de la decadencia de la monarquía francesa. Cuando murió en 1774, dejó un país sumido en deudas, una corte dividida y una reputación que, aunque fascinante, estaba marcada por el exceso. Su nieto, Luis XVI, heredó no solo el trono, sino también una monarquía desprestigiada, lo que sería uno de los factores que conducirían a la Revolución Francesa. Si la restauración inglesa tuvo un símbolo de lujo, fiestas y descaro, ese fue Carlos II de Inglaterra, 1630 a 1685, conocido como el monarca alegre. Tras años de guerra civil, república y el puritanismo de Oliver Cromwell, la llegada de Carlos al trono en 1660 fue como una explosión de libertad. El teatro reabrió. Las fiestas volvieron a la corte y la moral estricta se tiró por la ventana. Y por supuesto, las amantes del rey se convirtieron en protagonistas del poder. Carlos II no era un hombre discreto. Sus aventuras amorosas eran públicas, descaradas y a menudo financiadas con el dinero del Estado. Tenía una habilidad única para convertir sus relaciones en espectáculo. Entre sus amantes más famosas se encontraba Nell Gwyn, una actriz de teatro que, con su ingenio y lengua afilada, se ganó un lugar privilegiado en la corte. Gwyn se autodenominaba la prostituta protestante para diferenciarse de las amantes católicas del rey, una provocación que la hizo aún más popular entre el pueblo. Otra de sus relaciones más comentadas fue con Barbara Palmer, condesa de Castlemaine, una mujer tan poderosa que muchos embajadores europeos sabían que hablar con ella era, en la práctica, lo mismo que negociar directamente con el monarca. Bárbara tuvo varios hijos con Carlos, todos reconocidos oficialmente y con títulos nobiliarios, lo que enfurecía a la reina Catalina de Braganza, su esposa legítima. Pero Carlos II no se limitaba a un círculo reducido de amantes oficiales. Se le atribuyen al menos 14 hijos ilegítimos reconocidos, aunque los rumores en Londres aseguraban que podían ser el doble.
El rey incluso diseñó un corredor secreto en el palacio de Whitehall para que sus amantes pudieran entrar y salir discretamente de sus aposentos sin pasar frente a los embajadores y consejeros. Lo más increíble era que estas aventuras no dañaban su popularidad. El pueblo lo adoraba porque, después de la rigidez puritana, Carlos representaba diversión, música, teatro y celebración. Bajo su reinado, Inglaterra recuperó su carácter festivo y cosmopolita. Incluso los escándalos, en lugar de hundirlo, alimentaban su imagen de monarca carismático y rebelde. Cuando Carlos II murió en 1685, su última preocupación fue para sus amantes. Sus palabras finales fueron: «Que no muera pobre Nelly». Refiriéndose a Nell Gwyn, ordenó que no le faltara nada a la mujer que lo había acompañado hasta sus últimos días. Carlos II no dejó un heredero legítimo, pero sí una estela de historias, fiestas y aventuras que convirtieron su reinado en una de las etapas más peculiares y extravagantes de la monarquía inglesa. Si la mayoría de los reyes excéntricos pasaron a la historia por sus amores y excesos, Fernando I de Nápoles, 1423 a 1494, se ganó su lugar en esta lista por algo mucho más macabro: su colección de enemigos disecados. Este monarca, perteneciente a la dinastía aragonesa, no solo era astuto y cruel en el campo político, sino que también tenía un oscuro sentido del humor que lo llevó a crear una de las exhibiciones más perturbadoras de la Europa renacentista. Fernando fue un rey duro, pragmático y sin piedad, con quienes se atrevían a desafiar su autoridad. Cuando sus enemigos políticos eran capturados y ejecutados, no se conformaba con deshacerse de ellos. Ordenaba que fueran embalsamados y colocados en el Salón Negro, una galería de horrores dentro de su castillo. Allí los cadáveres eran expuestos vestidos con sus mejores trajes y con expresiones petrificadas de terror. El objetivo: asegurarse de que cualquier visitante del palacio entendiera lo que ocurría con quienes se oponían al rey. La sala se convirtió en una advertencia silenciosa para embajadores y nobles rebeldes. No hacían falta discursos ni amenazas. Bastaba con entrar y ver los cuerpos para captar el mensaje. Lo sorprendente es que Fernando no era un gobernante caótico, ni un hedonista como otros reyes de esta lista. Era un estratega brillante, un diplomático calculador y un líder con férreo control sobre su reino. Mantuvo Nápoles estable en una época de luchas entre potencias europeas, desde la Francia de Carlos Oito hasta los estados italianos rivales. En lo personal, también tuvo su cuota de escándalos amorosos. Se le atribuyen varios hijos ilegítimos, fruto de relaciones con mujeres de la nobleza y de la corte. Sin embargo, lo que más alimentaba su fama no eran sus romances, sino su carácter implacable. Fernando podía pasar de la sonrisa a la venganza en cuestión de segundos. A su muerte en 1494 dejó un reino consolidado y una reputación tan temida como respetada. Su Salón Negro se convirtió en una leyenda, recordándole al mundo que, en el Renacimiento, los monarcas podían ser tan crueles como ingeniosos. A lo largo de la historia, estos reyes y reinas demuestran que el poder, cuando se combina con el deseo y la extravagancia, puede dar lugar a historias más sorprendentes que cualquier ficción. Desde las intrigas amorosas de Luis XV hasta la macabra colección de Fernando I de Nápoles, la realeza medieval y renacentista estuvo marcada por una mezcla de lujos, pasiones y, muchas veces, excesos inimaginables. Pero más allá de lo anecdótico, estas vidas nos recuerdan algo. El poder absoluto rara vez viene acompañado de equilibrio o cordura. Los mismos reyes que levantaban palacios, patrocinaban el arte o conquistaban territorios, también eran capaces de vivir en un torbellino de escándalos, obsesiones y secretos que definieron el rumbo de sus reinos.
Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos monarcas te parece el más excéntrico o el más polémico? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perderte el próximo viaje a las sombras más fascinantes de la historia.